El prestigioso diario The New York Times está reportando lo que llama un nuevo bloqueo de Estados Unidos que está sofocando a Cuba y básicamente está impidiendo que la dictadura cubana obtenga el petróleo que tanto necesitan. New York Times reporta y hace un estudio muy interesante de cómo el régimen de La Habana, al perder a sus aliados tradicionales, está volviendo a pequeños países en la región del Caribe. Y dice aquí este reporte que Cuba se enfrenta al primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la crisis de los misiles y se está quedando rápidamente sin combustible, lo que empuja a la nación hacia una crisis humanitaria y a su gobierno al borde del colapso, según un análisis de New York Times de datos de transporte marítimos e imágenes de satélite. Desde hace meses los buques petroleros cubanos apenas han abandonado las costas de la isla. Y recordemos, Estados Unidos quiere un bloqueo, impone aranceles a quienes envíen petróleo a Cuba. No estamos hablando de otra ayuda humanitaria, estamos hablando de petróleo. Pueden entrar los barcos mexicanos cargados de lo que el pueblo cubano no va a ver: medicina, alimentos, artículos de primera necesidad. Pero esto es contra el petróleo. Dice aquí New York Times que los aliados ricos en petróleo han interrumpido los envíos o se han negado a acudir al rescate. El ejército estadounidense ha incautado barcos que apoyaban a Cuba y en los últimos días los barcos que surcan el Mar Caribe en busca de combustible para la isla se han quedado vacíos o han sido interceptados por las autoridades norteamericanas. Y aunque usted no vea directamente todo ese gran despliegue militar que hay en la región, los barcos americanos siguen en la región, el ejército americano sigue en la región. Y les voy a poner este ejemplo que New York Times está reportando. Dice que la semana pasada un petrolero vinculado a Cuba quemó combustible durante 5 días para llegar al puerto de Curazao, pero luego partió sin carga, según datos de navegación e imágenes de satélite. 3 días después, los guardacostas estadounidenses interceptaron un petrolero lleno de combustible colombiano en la ruta hacia Cuba, que se había acercado a menos de 112 kilómetros de la isla, según mostraron los datos. Aunque el presidente Donald Trump ha prometido detener cualquier envío de petróleo a Cuba, el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de calificar su política como un bloqueo, pero funciona como tal. El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba. Esto ha conseguido asustar a otras naciones, como por ejemplo México, aliado tradicional de la dictadura cubana, para que se mantengan al margen a pesar de su deseo de ayudar a Cuba. Al mismo tiempo, la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe en décadas vigila las aguas que rodean la isla. Dicha presencia militar está recién salida de su labor de bloqueo de envíos de petróleo hacia y desde Venezuela antes de la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro el mes pasado. Debieron haber dicho no el líder, sino el dictador Nicolás Maduro. Pero es el New York Times, no nos olvidemos. Y según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para tratar cuestiones operativas, la intersección por la Guardia Costera del petrolero que se dirigía a Cuba la semana pasada formaba parte de un bloqueo de que el gobierno de Trump aún no ha anunciado. Pero, ojo, aún no ha anunciado, podría venir. Entre nosotros, observadores de Cuba desde hace tiempo, siempre nos hemos resistido a que la gente utilice la palabra bloqueo, dijo Fulton Armstrong, ex analista principal para América Latina de la Agencia Central de Inteligencia. Pero se trata efectivamente de un bloqueo. La Casa Blanca declinó hacer comentarios. Un portavoz del gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios. Naciones Unidas ha criticado la política estadounidense por considerarle una violación del derecho internacional que ha agravado el sufrimiento de los casi 11 millones de habitantes de la isla. Bueno, hay que decirle al New York Times que en lugar lo que se ha criticado ha sido una resolución en contra del embargo y el embargo, lo único culpable de que existe ese embargo es precisamente la dictadura cubana que se robó las propiedades de los norteamericanos en Cuba. Y sí, busca tener en vilo al gobierno comunista y de hecho hay que aclararle al New York Times que ya no hay casi 11 millones de cubanos. Eso fue en un censo antiguo, ese número está hoy mucho más bajito. Desde la crisis de los misiles, este es el mayor paso, dijo Armstrong en referencia a la confrontación de 13 días de 1962, cuando la Marina estadounidense cercó Cuba. Y los cubanos tendrán que tomar la decisión de rendirse
o no. El gobierno estadounidense denominó su política del 62 cuarentena para evitar utilizar la palabra bloqueo, que legalmente podría interpretarse como un acto de guerra. El gobierno de Trump también ha evitado utilizar la palabra bloqueo. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que usen bloqueo o cuarentena, o que impidan sencillamente el paso de combustible hacia la dictadura, es una medida efectiva. Total, ya el régimen de La Habana utiliza la palabra bloqueo, a pesar de que nunca han experimentado uno, porque lo que ha existido es un embargo. El presidente de Cuba, deben decir de nuevo, pero es el New York Times, el dictador Miguel Díaz-Canel, ha dicho que está abierto a negociar con Washington al tiempo que ha prometido encontrar formas de eludir el bloqueo, que no es bloqueo, que es embargo. Estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible, declaró a los periodistas este mes. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, creativo, inteligente, en fin, todos sabemos, la misma muela de la dictadura. Para saber si seguía llegando combustible a la isla, el Times realizó entrevistas y analizó imágenes de satélites, registros portuarios y datos emitidos desde una serie de barcos conectados con Cuba. Escuchen esto porque esto es muy interesante. El análisis demostró que el tráfico de petroleros hacia y desde la isla casi había cesado. Sin embargo, también mostró que varios barcos parecían aventurarse en busca de combustible. Trump frena a barcos que salen o buscan entrar a Cuba con petróleo. El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional al afirmar que Cuba es un semillero de espías y terroristas y amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que suministre productos petrolíferos a la isla. Ese mismo día, un petrolero llamado Ocean Mariner atracó en un puerto de Barranquilla, Colombia. El régimen de La Habana buscando a su aliado colombiano Petro, según los datos difundidos por el barco y las imágenes de satélite. Cargó 84.579 barriles de combustóleo, según Kepler, una empresa de datos de transporte marítimo. El Ocean Mariner ha sido un transportista regular de petróleo a Cuba. Incluso entregó el último cargamento procedente de México el 9 de enero. Pero cuando salió de Colombia, quiso hacerse el inteligente con los americanos. Dijo que iba a República Dominicana. 12 días después, cambió de ruta hacia Cuba y ahí llegaron los americanos. No te vistas, que no vas. El mapa a continuación muestra con una línea amarilla la ruta del Ocean Mariner. Miren esto, se quiso hacer el gracioso, salió de Cuba, fue hasta Barranquilla, Colombia, habilitó, hizo todo este recorrido, cargó su combustible y de ahí le dijo a los americanos, no, voy para República Dominicana. Se quiso hacer el gracioso. Cuando iba a encararse por Haití, por el paso de los vientos, le dijeron, ¿a dónde vas? Que no te pueda acompañar. Bueno, ¿qué pasó con ese barco? Ahora se los voy a decir. El 11 de febrero, a solo 106 kilómetros de Cuba, el Ocean Mariner giró en U de forma brusca, según los datos de Kepler. Parecía haberse dado cuenta que lo perseguían. Al día siguiente, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos se acercó al petrolero, según los datos del barco. La tripulación de la Guardia Costera le preguntó a dónde se dirigía. El petrolero informó que se dirigía a República Dominicana, después que estaban aquí a punto de entrar al paso de los vientos. ¿Qué pasó? Un funcionario dijo que le dijeron que iban camino a República Dominicana a pesar de estar muy desviado. La Guardia Costera navegó entonces junto al Ocean Mariner durante casi 2 días y lo escoltó hacia aguas dominicanas. Según muestran los datos, el barco permaneció allí lleno de combustible durante varios días. El jueves, un buque de la Guardia Costera volvió a escoltar al Ocean Mariner, esta vez hacia el norte, en dirección a las Bahamas, que el Ocean Mariner difundió como su destino. Entonces, mintió inicialmente. A finales del año pasado, cuando buques estadounidenses incautaban petroleros venezolanos, estos buques también llevaban su petróleo a las Bahamas. En Cuba, la gente lucha contra los apagones frecuentes, la escasez de gasolina y gas de cocina y la disminución del suministro. La basura se acumula, los precios de los alimentos se disparan, las escuelas cancelan las clases y los hospitales suspenden las operaciones. Todo eso, de nuevo, es el New York Times, hay que decirle, culpa de esa dictadura. Todavía llega humanitaria al país, incluso desde Estados Unidos. Estados Unidos dijo que podía entrar ayuda humanitaria. Aún así, el embargo estadounidense ha complicado profundamente la vida de sus residentes durante más de 6 décadas. No es el embargo estadounidense, es la dictadura. ¿Por qué el New York Times se empeña en lavarle la cara a la dictadura? Fíjense que la culpa es del embargo, la culpa es de un bloqueo, pero nunca la culpa es de un sistema que durante más de 65 años ha impedido que el cubano pueda ejercer libremente sus derechos. Carajo, qué cuestión con el New York Times para llamarle dictadura a quien mata, a quien asesina. Seguro si fuera una dictadura de derechas enseguida lo dijera. Jorge Piñón, un ex ejecutivo petrolero que dirige un equipo de la Universidad de Texas en Austin que monitorea el petróleo de Cuba, dijo que el equipo calcula que las reservas de combustible del país podrían agotarse a mediados de marzo, lo que desencadenaría un malestar social que podría amenazar al gobierno. Casi toda la energía de Cuba depende del petróleo
y sus derivados. Parece que a Cuba le quedan pocos salvavidas. Su proveedor de antaño, dominante, Venezuela, está ahora efectivamente controlado por Estados Unidos. Delcy siguiendo lo que dice Papitrón. Rusia prometió enviar petróleo recientemente, pero sus barcos no aparecen por ninguna parte y podrían tardar en llegar. Y otros países exportadores de petróleo amigos de Cuba se mantienen al margen, entre ellos Brasil, Angola y Argelia. Todos tienen sus propios problemas. ¿Por qué enemistarse con la Casa Blanca y por qué pagar más taxes por ayudar a una dictadura que no provee absolutamente nada? Después de que Washington tomó el control del petróleo de Venezuela, México quedó como el principal proveedor. Pero después que Trump amenazó con imponer aranceles, el gobierno mexicano suspendió sus envíos. México depende económicamente de Estados Unidos, está inmerso en negociaciones sobre un acuerdo comercial a punto de expirar. Y mientras ese acuerdo esté sobre la mesa y esté en discusión, México no va a ayudar a la dictadura cubana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado caminar por una línea muy fina al enviar paquetes de ayuda humanitaria a Cuba, ofrecerse a mediar en conversaciones, es decir, no se puede ahogar un pueblo así de esta manera. El análisis del Time muestra que a falta de sus proveedores típicos, Cuba ha empezado a buscar en algunos de sus vecinos pequeños del Caribe. El 9 de febrero, un petrolero llamado Gas Excelero zarpó de Cuba camino hacia Curazao. El viaje de 5 días consumió una cantidad significativa de combustible para una nación con escasez y así todo pareció en vano. El barco atracó en un puerto de Curazao durante 9 horas antes de partir de nuevo. Según los datos del barco sobre su profundidad en el agua, una medida de la cantidad de producto a bordo, parecía partir vacío. Las imágenes por satélite y los datos del barco también mostraron que atracó por el lado que le permitiría repostar para el viaje de vuelta, pero no cargar suministros. Las autoridades de Curazao no respondieron a solicitudes de comentario. El Gas Excelero zarpó entonces hacia Jamaica, donde permanece anclado cerca del puerto de Kingston desde el 17 de febrero. El barco es al menos el cuarto buque con vínculos con Cuba que ha anclado cerca del puerto de Kingston desde octubre. No está claro exactamente por qué los barcos se han detenido allí. Los datos y las imágenes de satélite muestran que los barcos han atracado en el puerto que linda con la única refinería de petróleo, pero no han tomado ningún peso. La ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica dijo a la prensa la semana pasada que Cuba no ha solicitado comprar combustible a Jamaica y que Jamaica no había vendido combustible a Cuba desde hacía al menos una década. Los datos comerciales muestran que hasta el 2023 la exportación de Jamaica a Cuba era petróleo refinado. Señores, la dictadura cubana se está resintiendo cada vez más lo que llaman New York Times, nuevo bloqueo naval. Mientras tanto, no le entra petróleo a la dictadura cubana. Yo quiero que ustedes me digan qué creen.